Buen día, nosotros somos el equipo 1 y vamos a presentar el caso clínico sobre esquemas de tratamiento simplificado, tratamiento antirretroviral y comorbilidades en el paciente con VIH. Se trata de un paciente masculino de 46 años con antecedentes personales patológicos de diabetes tipo 2, de 4 años de diagnóstico, VIH de 6 meses de diagnóstico y tabaquismo de 6 meses. Encontramos que los signos vitales del paciente fueron un peso de 95 kilogramos, talla de 1.5 metros, con un índice de masa corporal de 42, el resto de signos vitales dentro de parámetros normales, y en la exploración física arrojó únicamente signos clínicos de resistencia a la insulina, como son acantosis nigricans y abundante panículo adiposo, correspondiente con obesidad grado 3. El tratamiento farmacológico del paciente incluyó metformina hasta 1.7 gramos al día, glibenclamida 5 miligramos cada 8 horas, y se inició esquema de tratamiento antirretroviral con TDF, FTC, efavirenz. Los laboratorios iniciales del paciente fueron un evidente descontrol metabólico con hemoglobina glucosilada de 7,5 con una glucosa sérica de 130, una carga viral de 13,000 y unos CD4 de 450 células, urea de 30, creatinina 0.9, AST de 300, ALT 200, colesterol total 250, HDL 20, LDL 200, triglicéridos de 200, hemoglobina 14, hematocrito 43, leucocitos 5.6, un examen general de orina con glucosuria 3 cruces y proteinuria 1 cruz. A los 6 meses posterior de haber iniciado el tratamiento, el paciente persistió y aumentó su descontrol metabólico con una hemoglobina glucosilada de 10, con una glucosa sérica de 280, una carga viral ya indetectable, una cuenta SD4 de 300, con la función renal aparentemente conservada, en creatinina de 0.7, urea 25, AST y ALT en descenso, con 60 de AST, ALT 80, colesterol de 240, HDL de 30, LDL con ligero descenso de 180, triglicéridos aumentaron de 500 y con la persistencia de la glucosuria y la proteinuria en una cruz. Podemos concluir que se trata de un hombre del género masculino que se encuentra en tratamiento para infección por VIH, que se encuentra con una enfermedad controlada y un estado indetectable, con un síndrome metabólico caracterizado por obesidad grado 3, diabetes tipo 2 descontrolada, hiperlipemia mixta, hipertransaminasemia, glucosuria persistente, proteinuria persistente y tabaquismo. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Bueno, pues continuando con la sesión, vamos a enfocarnos en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2 de este paciente y la obesidad. Ya como bien concluyó la doctora Janet, pues bueno, estamos enfrentándonos contra un paciente con una obesidad extrema, con un índice de masa corporal de 42, pero también con una diabetes mellitus tipo 2 descontrolada de acuerdo a las guías de la. Además, tomando en cuenta que tiene un riesgo cardiovascular alto, de acuerdo a Framingham, con 25%. ¿Qué es lo que nos dicen las guías al respecto? En cuanto, aquí les presento las 3 guías que consulté. Está lo que es la guía europea, en donde exclusivamente también nos mencionan en cuanto al abordaje de un paciente con diabetes tipo 2. En el caso de nuestro paciente podemos considerarlo ya con una hemoglobina glucosilada mayor de 7%, que se encuentra con metformina, sulfonilureas. En este caso nos pueden sugerir 2 alternativas, o ya iniciar con insulina, o bueno, estar agregando un tercer esquema, viendo un manejo multidisciplinario. En este caso, en este paciente, tal vez por el riesgo cardiovascular, una alternativa sería incluir dentro de su esquema a un inhibidor de la SGLT2, porque tiene la propiedad también de tener un impacto a nivel del riesgo cardiovascular. En el caso de la guía DHHS, sí hay un apartado en el cual nos habla de qué hacer en el caso de un paciente con resistencia a la insulina.
Solamente que llama la atención que, bueno, en este caso, pues dentro de los medicamentos que más se han asociado al desarrollo de resistencia a la insulina, se encuentran los inhibidores de proteasa, como es el lopinavir con ritonavir. Aquí, bueno, en la guía nos mencionan que una alternativa sería hacer el cambio a inhibidores de integrasa o a inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos a nucleósidos. En el caso de las guías mexicanas, como es la guía de Sencida, también hay un apartado respecto a los pacientes con diabetes mellitus que prácticamente nos dan las mismas alternativas que en la guía de la DHHS. Sin embargo, aquí sí nos mencionan como una posibilidad cambiar de lopinavir con ritonavir, si es que lo tuviera, a un inhibidor con proteasa con menos dosis de ritonavir. También existe la alternativa de utilizar raltegravir, nada más que si hacen el hincapié de valorar el riesgo de otras comorbilidades. En este caso, pues bueno, también la asociación que pudiera llegar a haber con obesidad, que también es otro rubro que tiene el paciente y que, bueno, hablando al respecto, pues, quiero mencionar este metaanálisis en donde compararon grupos de fármacos y vieron la respuesta en cuanto a la ganancia de peso. Aquí llama la atención que, bueno, en estos rubros, en esta serie de ensayos clínicos, vieron que donde mayor ganancia de peso había era con el uso de inhibidores de la integrasa, y en donde veían una menor ganancia de peso, bueno, eran tanto con inhibidores de la proteasa como los inhibidores de la transcriptasa reversa no análogos a nucleósidos, como, bueno, comparándolos estos como tercer componente. En cuanto al backbone, tenemos que dentro de los medicamentos que tuvieron un menor impacto en cuanto a la ganancia de peso fue el uso de TDF. También hacían pie a mención al uso de la acidobudina, pero bueno, que en el contexto de dislipidemias, pues no, tal vez no sería una opción adecuada en nuestro paciente. Tenemos otros dos, quiero mencionar estos otros dos ensayos clínicos, como el NAMSAL, en donde compararon como variables el uso de tenofovir entre citabina, lamivudina, dolutegravir, efavirenz, donde vieron una mayor ganancia de peso con el uso de dolutegravir. También tenemos el ensayo ADVANCE, en donde compararon ya sea TDF o TAF con dolutegravir y efavirenz como 3 brazos. En este grupo de pacientes vieron que donde mayor ganancia de peso, donde hubo mayor ganancia de peso fue cuando se usaba TAF versus TDF, o en los pacientes que se utilizó dolutegravir. Cabe resaltar, señalar, que donde vieron mayor ganancia de peso fue en mujeres, fue también en pacientes que tenían un peso bajo al inicio del tratamiento, en mayores de edad, y que en hombres pues no vieron tanto la ganancia de peso como se vio en el caso de las mujeres. De acuerdo a esto, bueno, yo sugeriría en el caso del paciente con obesidad y diabetes como una alternativa de uso, partiendo que tenía efavirenz y truvada, pues cambiar nada más efavirenz, mantener y pasar un esquema con doravirina y mantener truvada. Bueno, también no considerar que solamente el cambio de tratamiento antirretroviral pues va a hacer que ya logre el control metabólico. Yo creo que, como bien dicen las guías, hacer hincapié en cuanto al manejo dietético, el manejo en cambios al estilo de vida. Bueno, tiene que ser un manejo multidisciplinario al respecto, ¿no? Tanto para la obesidad como la diabetes. Ok, muy bien, para continuar con el caso. Sí se ve, ¿verdad? Ok. ¿Sí se ve?
Bueno, en cuanto a nuestro paciente, pues obviamente tenemos que inició pues con un colesterol total de 250, un HDL de 20, un LDL de 200, triglicéridos de 200, la carga viral en 13.000, CD4 en 50, y después posteriormente a los 6 meses el control se encontraban realmente similares los laboratorios, incluso pues incrementaron los triglicéridos en 500, sin embargo se mantenía indetectable, y pues su esquema con efavirenz y Truvada. Y bueno, los fármacos que se ha tenido evidencia que tienen potencial para generar dislipidemia son entre ellos la acidobudina, abacavir también, efavirenz, atazanavir, darunavir, lopinavir y algunos potenciadores como ritonavir y cobicistat. Y pues obviamente tener en cuenta que los rangos de nuestro paciente no están dentro de rangos normales y obviamente no están dentro de las metas para el control del paciente diabético, según lo manejado por la ADA. Y bueno, el riesgo cardiovascular en este paciente, calculado por la ACC-AHA, es aproximadamente 18.2 con los datos que se tenían, y recordar que el riesgo de pancreatitis es mayor en los que presentan más de 500 miligramos de triglicéridos séricos, ¿no? Y bueno, lo que manejan las guías de SENSIDA aquí en México, lo que recomiendan en cuanto a aquellos potenciales efectos del efavirenz que van a ameritar un cambio de esquema, pues sería la hipertrigliceridemia severa, aquella que comenté mayor de 500, con o sin LDL elevado, o bien la que ya un LDL mayor de 130, que continúa a pesar de que ya se le dieron medidas farmacológicas o hipolipemiantes al paciente. Y lo que ellos recomiendan es un inhibidor de la proteasa con una menor dosis de ritonavir, menor del estándar, o bien un inhibidor de la integrasa. Las guías de HHS igualmente mencionan los fármacos que tienen el potencial de generar dislipidemia, inhibidores de proteasa, efavirenz, abacavir, el vitegravir, y cómo generan estos, pues la elevación de HDL, LDL y triglicéridos. Aquellos fármacos que se asocian a un menor efecto en los lípidos, mencionan son vitegravir, doravirina, dolutegravir, rilpivirina, y bien TDF como backbone tiene un menor efecto en los lípidos comparado con abacavir o TAF, y un cambio de TDF a TAF también se asocia a un mayor aumento en lípidos séricos. Recomiendan ellos un esquema con un tercer componente como bien vitegravir, dolutegravir, valtegravir, doravirina o rilpivirina. Las guías europeas en general recomiendan también, esta es una parte importante, una dieta con una reducción calórica, el ejercicio, reducción de peso, abandono del hábito tabáquico, consumo de pescado, es lo que especifican ahí, y pues disminución de las grasas saturadas en la dieta y disminución del consumo de alcohol. Ellos tienen un abordaje en el que mencionan que o bien cambiar el agente antirretroviral que esté causando dislipidemia, o mantener este fármaco a pesar de las intervenciones, a pesar de estos efectos adversos, pero tener intervenciones farmacológicas o no farmacológicas. Recomiendan pues la estatina a todos los pacientes con enfermedad vascular establecida, con diabetes, o aquellos que tienen alto riesgo cardiovascular y nivel de lípidos, como que según las guías de la ADA 2020, aquellos que tengan pacientes con diabetes con un riesgo cardiovascular mayor a 7.5, se recomienda iniciar con un esquema de estatinas por lo menos de moderada intensidad. Y bueno, las guías europeas también mencionan algunos fármacos para disminuir el colesterol LDL, inicialmente pues atorvastatina, fluvastatina, pravastatina, pueden ser algunos de ellos.
algunos otros ezetimiba, y bueno, en lo que yo propondría en cuanto a esquema, en cuanto a ese rubro de dislipidemia, sería pues poder continuar TDF, FTC, y bien agregar un tercer componente como podría ser Teravir, dolutegravir, travirina, ripalvirina o bien raltegravir, según lo que recomiendan las guías, y agregar pues además una estatina por lo menos de moderada potencia, y sus medidas no farmacológicas relacionadas pues a la dieta y alimentación, además de su control metabólico, como ya lo había comentado el doctor Gonzalo. Y bueno, también en cuanto a lo que es la transaminasenia, el paciente pues no nos dan otros datos para continuar su estudio, como son el resto de los exámenes hepáticos sobre la GGT, fosfatas alcalina, que si bien pues serían útiles para poder abordar la etiología de ese aumento de transaminasas, necesitaríamos también, por ejemplo, abordar sobre hepatitis crónica, hepatitis B, hepatitis C, o bien que también se deba, por ejemplo, asociada al síndrome metabólico como una enfermedad hepática grasa no alcohólica. ¿Sí? Entonces harían falta pues algunos otros datos más para abordar eso. Bueno, yo voy a continuar con el abordaje de la nefropatía en el paciente con VIH y esquemas posibles de tratamiento en pacientes con enfermedad renal. Tenemos que la enfermedad renal en los pacientes con VIH puede estar condicionada también por otros factores, como son las comorbilidades. En el caso del paciente diabetes, sin embargo, también hipertensión y hepatopatías pudieran condicionar la nefropatía. Existe susceptibilidad genética en ciertos grupos poblacionales. La raza, que es más frecuente presentar nefropatía, o hay mayores números o mayor incidencia en pacientes de raza negra. La edad y el sexo, ya que de acuerdo a mayor edad, mayor esperanza de vida que nos han dado los nuevos tratamientos antirretrovirales, pues ha permitido que exista mayor población con comorbilidades crónicas, incluyendo enfermedad renal crónica. Una cuenta baja de CD4 y una carga viral elevada están asociados a presentar nefropatía, un bajo peso corporal, estados proinflamatorios o de inflamación, como en el caso del paciente la obesidad, la misma terapia antirretroviral y, como ya mencionamos, el VIH son factores que pudieran hacer susceptible que el paciente pueda presentar una nefropatía. El abordaje en general de la nefropatía en cualquier paciente van dirigidos hacia identificar si son lesiones renales agudas o crónicas, en especial atención con daño tubular en el caso de lesión renal aguda y daño glomerular. La disfunción glomerular en los pacientes con VIH está asociada principalmente a la propia nefropatía por VIH, enfermedad de complejos inmunes asociados a VIH, microangiopatía trombótica asociada a VIH y la misma nefropatía diabética que conlleva o que tiene el paciente pudieran estarle condicionando una disfunción glomerular. Dentro de la disfunción no glomerular, pues destaca la necrosis tubular aguda, que son necrosis asociadas a fármacos. Principalmente en este paciente pudiera ser TDF, que es una causa, pero no tan solo esta, algunos otros medicamentos o algunos otros tratamientos farmacológicos. El abordaje, pues, si bien tiene que ser integral, partiendo de la química sanguínea, el examen general de orina, contemplando albúmina y proteinuria, proteínas en orina, la estimación del filtrado glomerular con cuantificación de orina de 24 horas, marcadores de progresión de la enfermedad renal, como son fosfato urinario, fosfato sérico, ácido úrico, el ultrasonido renal y la biopsia renal en dado caso.
También podemos ayudarnos del cociente albúmina urinaria, creatinina urinaria para identificar la posible causa de la nefropatía en el paciente, siendo esta menor a 300 con ausencia de hematuria y un infiltrado glomerular normal que corresponde a lo que se parece a nuestro paciente que tiene por CKD-EPI un filtrado glomerular de 102 mililitros con marcadores séricos de función renal aparentemente normales y un ego con aparente proteinuria, pues pudiéramos contemplar que esta nefropatía pudiera ser o corresponder a nefropatía de origen glomerular asociada a otros factores, como en el caso del paciente diabetes y obesidad. En dado caso que este cociente pues nos resultara mayor a 300 con presencia de hematuria, pudiéramos sospechar que la enfermedad renal o la nefropatía pudiera ser de origen tubular, contemplando la nefropatía asociada por VIH, inclusive la necrosis tubular aguda asociada a terapia antirretroviral. En el caso del paciente, pues vemos que el filtrado glomerular está por arriba de lo normal. En este caso pudiéramos considerar que el paciente está en un estado de hiperfiltración glomerular que se encuentra con tratamiento para VIH en un rango óptimo o se encuentra indetectable. Es un paciente que tiene síndrome metabólico con diabetes tipo 2 descontrolada, con posibles ya complicaciones microvasculares por evolución de la enfermedad, obesidad, todo esto que le condiciona un elevado riesgo cardiovascular y con también un riesgo elevado de progresión a una nefropatía crónica. Es así como podemos concluir el caso del paciente. Y bueno, el tratamiento actual del paciente, pues como bien se estableció TDF-FTC Favirenz, pues ha logrado el paciente la indetectabilidad y es evidente que pues es eficaz. Sin embargo, pudiera no ser tan seguro debido a las comorbilidades y a los riesgos del paciente. Según las guías en pacientes tratados con tenofovir o con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica, se recomienda una evaluación más frecuente. Habitualmente en los pacientes pues se realizan determinaciones semestrales. En estos casos se sugiere que se haga, además de las valoraciones iniciales, valorar al paciente al mes de haber iniciado tratamiento, sobre todo con tenofovir disoproxil, y cada 3 meses durante 2 años seguidos para valorar y monitorizar la función renal. En relación al TDF versus TAF, es evidente que también la mayoría se ha orientado a preferir esquemas con TAF debido a la menor vida media de eliminación plasmática que le condiciona menor riesgo de daño renal en este tipo de pacientes. Hay estudios como el que menciono aquí, en el cual se hizo un switch de cambio de tenofovir a TAF y hubo un beneficio en el filtrado glomerular. Los pacientes mejoraron en relación a la proteinuria y este pudiera ser una alternativa en este paciente, si bien conserva el filtrado glomerular. Me parece que también la proteinuria es evidentemente asociada al descontrol metabólico, motivo por el cual yo considero que inclusive no es necesario retirar el TDF, pudiera conservarlo. Lo que sí es que pues están asociados también los inhibidores de proteasa como posibles no candidatos dado su eliminación renal y probable progresión a la nefropatía, con esquemas de tratamiento alternativos como lo pudieran ser TAF. Tal vez considero, después de que se haya controlado la dislipidemia del paciente, pudiera ser una alternativa para elegir. Inclusive viéndolo desde el punto de vista nefrológico, pues no hay ninguna contraindicación para utilizar inhibidores de integrasa. Y aquí expongo algunos esquemas más importantes que serían VIC-TAF-FTC, doravirina TAF-FTC, inclusive doravirina TDF-FTC o rilpavirina TAF-FTC, que pudieran ser opciones adecuadas. Por lo tanto, descarto en este tipo de pacientes los inhibidores de proteasa, descartamos también abacavir y pues otra opción pudiera ser dolutegravir como posible alternativa.
Ok, vamos a platicar entonces acerca de lo que es el riesgo cardiovascular y VIH. Hay varios artículos, hay mucha evidencia acerca de cómo es el riesgo cardiovascular en los pacientes que tienen VIH. Hay varios estudios. El primero, que es lo que es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica en pacientes que viven con VIH, demostró que los pacientes que tienen VIH tienen 2 veces mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular. Aquí nosotros podemos observar cómo es el riesgo desde una época en la cual antes no había tratamiento antirretroviral temprano y tratamiento antirretroviral en lo que es la época moderna. También tenemos el estudio Kaiser, en el cual se demostró que los pacientes que tienen infección por VIH tienen mayor índice de infarto de miocardio y mayor hospitalización por enfermedad coronaria. Y cuando nosotros comparamos a los pacientes que tienen enfermedad por VIH y los pacientes que son VIH negativos. Y también tenemos la cohorte de veteranos, en las cuales se determinó que los pacientes que tienen VIH tienen mayor probabilidad de infarto agudo de miocardio. Además que este estudio hizo una asociación entre el conteo de CD4 y la carga viral elevada para también desarrollar infarto de miocardio. Y aquí podemos observar cómo también el grupo de pacientes iba de 40 a 49 años, 50 a 59 y 60 a 69. Posteriormente, nosotros sabemos que el principal riesgo cardiovascular es la enfermedad aterosclerótica y tenemos varios factores. Tenemos los factores de riesgo tradicionales, que son dislipidemia, obesidad y uso de tabaco. Tenemos alteraciones metabólicas asociadas a la terapia antirretroviral, que es la resistencia a la insulina y la dislipidemia. Y también tenemos factores propios o inherentes a la infección por VIH, que es la activación inmune y la inflamación. En este esquema nosotros podemos determinar cuáles pueden ser algunas de las condiciones del factor de riesgo cardiovascular incrementado. Tratamiento antirretroviral, coinfecciones, translocación bacteriana, modificación de algunos factores de riesgo, la infección propia por VIH y la pérdida de lo que es la regulación por los linfocitos CD4. Hay algunos otros métodos para poder determinar cómo es la enfermedad aterosclerótica, que pueden ser métodos no invasivos como el ultrasonido carotídeo, la tomografía computarizada, haciendo énfasis en lo que es el índice de calcio de las arterias coronarias y también la tomografía por emisión de positrones. Cuando nosotros valoramos el riesgo cardiovascular podemos tener muchas escalas. Tenemos la escala del Colegio Americano de Cardiología y de la AJA. Tenemos también la escala para Framingham de infarto de miocardio. Tenemos la escala de Framingham para enfermedad cardiovascular. Tenemos la SCORE para enfermedad coronaria. Tenemos el QRIX también para enfermedad coronaria. Y tenemos la DAD, la calculadora. De todas estas, la que ha involucrado más pacientes con VIH es la DAD. Sin embargo, como podemos observar, hay algunos parámetros que muchas de ellas no valoran, por ejemplo, lo que es la calculadora del ACC-AJA, que por ejemplo no considera algunas otras enfermedades como enfermedad renal crónica, fibrilación auricular, pero que la DADA condiciona y que está más específica para pacientes que tienen VIH. Con esto nosotros podemos tener predicciones ya sea a 5 años, a 10 años, con desenlaces fatales y no fatales. Ahora, recordar que el espectro de la enfermedad cardiovascular no solo se limita a infarto agudo de miocardio, también se limita a miocardiopatía, pericarditis, insuficiencia cardíaca, evento vascular cerebral, hipertensión arterial pulmonar y muerte súbita. Y en este cuadro ejemplificamos cuáles pueden ser algunas de las manifestaciones de enfermedad cardiovascular no coronaria, como por ejemplo alteraciones en la presión pulmonar, cardiomiopatía, enfermedad pericárdica y problemas de aorta. Ahora, ¿qué hay acerca de la evidencia de enfermedad cardiovascular y tratamiento antirretroviral? El estudio que fue un parteaguas fue el estudio SMART, en el cual se comparó que había terapia continua o terapia temprana contra pacientes en los cuales se iba a postergar la terapia antirretroviral dependiendo del conteo de CD4. Se valoró que en los pacientes que se iniciaba el tratamiento antirretroviral había un descenso en la mortalidad general, también había un descenso en las enfermedades asociadas a infección por oportunistas y también un descenso en la enfermedad cardiovascular. Acerca de los inhibidores de proteasa, también se determinó que tienen un mayor riesgo de poder impactar en el perfil de lípido de los pacientes y hay que ser también muy específicos con el uso de abacavir. El abacavir en DAD mostró que tiene un incremento hasta en 1.89 veces de infarto de miocardio, incluso cuando los pacientes controlan los demás factores de riesgo cardiovascular, como diabetes, hipertensión y dislipidemia. En esta tabla podemos observar cuáles fueron los desenlaces, ya sea cardíacos, que pueden ser fatales o no fatales en el grupo de conservación, que fueron 1.3, contra el grupo que tuvo supresión viral, que fueron 0.8.
En esta tabla también observamos cuál es el perfil que tienen algunos antirretrovirales en lo que es la concentración de lípidos, con un efecto remarcable, por ejemplo, algunos inhibidores de proteasa y algunos otros como inhibidores no nucleócidos, y otros que no tienen lo que es un efecto tan marcado en lo que es el perfil de lípidos como TDF. Ahora, también tenemos acerca del perfil de lípidos el impacto que tenemos entre HDL, LDL, triglicéridos y colesterol total, siendo mayor en los inhibidores de proteasa, teniendo algunos también como análogos no nucleócidos como el efavirenz e incluso con unos análogos nucleócidos como abacavir. Dentro de estas estrategias de reducción de riesgo cardiovascular, debemos de recordar que, pues bueno, se debe de iniciar el tratamiento antirretroviral lo más pronto posible, se debe mantener una supresión viral, se debe persuadir la suspensión y el uso y abuso de tabaco, fomentar la actividad física, estrategias para el manejo de líquido, presión arterial y glucosa sérica, farmacológicas y no farmacológicas, evitar el abuso de alcohol y obviamente un control dietético. Este es un algoritmo en el cual ellos determinan que pudiese ser cuáles son los parámetros para determinar el tratamiento antirretroviral, haciendo hincapié que se debería de tratar de evitar abacavir y algunos inhibidores de proteasa cuando sea posible. Con estos datos, pues bueno, el tratamiento ideal que yo propondría también debería de ser pues la optimización del tratamiento de las comorbilidades. O sea, son pacientes que deben abordarse completamente. Si es un paciente que ya está en un régimen de una sola tableta, que es efavirenz, TDF, FTC, que pudiese ser a tripla, lo ideal es que pueda continuar en un régimen de una sola tableta. También un fármaco que nos pueda ayudar a disminuir o mantener el riesgo cardiovascular. Obviamente evitar abacavir. También evitar los inhibidores de proteasa, y aquí tendría 4 posibilidades para poder determinar el tratamiento antirretroviral. Uno que pueda continuar con análogo de nucleócido, otro que puede cambiar como el fármaco diferente al backbone a un inhibidor de integrasa, otro que se pueda cambiar o valorar el cambio del backbone, por ejemplo de TDF a TAF, y aquí quedaría la duda para si este paciente incluso podría ser candidato para poder utilizar algún fármaco como alguna biterapia, como por ejemplo un inhibidor de integrasa junto con un inhibidor no nucleócido de la transcriptasa reversa, como por ejemplo dolutegravir con ripilvirina. Bueno, pues para continuar vamos a hacer una serie de preguntas a los ponentes. Empezamos primero con el doctor Gonzalo. Doctor Gonzalo, desde la perspectiva de la diabetes, ¿con cuáles esquemas de tratamiento antirretroviral usted se queda y por qué los elige? Ok. Yo me mantengo en el sentido de que daría la opción de continuar con el mismo esquema con un inhibidor de la transcriptasa no nucleócido, como es doravirina, por mayor barrera genética, y porque probablemente asociado al efavirenz pues nos esté contribuyendo al desarrollo de dislipidemia. Y en cuanto al backbone, continuar con TDF y FTC, si fuese posible. ¿Cuál es la otra alternativa? Bueno, en vez de doravirina, utilizar ripilvirina. Considerando el aspecto tanto diabetes como obesidad, cabe señalar también que llama mucho la atención en este caso que previo al inicio del tratamiento el paciente tenía una hemoglobina glucosilada de 7.5 y subió a 10, 2.5% en ese periodo, que no creo que fuese asociado estrictamente al tratamiento antirretroviral. Como ya vimos, pues los esquemas que más se han asociado son los inhibidores de proteasa, por lo que, bueno, tendríamos que ver en ese sentido qué fue lo que pudo precipitar probablemente transgresión dietética o farmacológica. Entonces tampoco casarme con la idea de que con el cambio farmacológico voy a mejorar en cuanto a la diabetes. Yo creo que sí cambiaríamos más sobre todo el perfil de dislipidemia, pero bueno, ver qué es lo que nos está precipitando el descontrol de esa diabetes. Claro, muchas gracias, doctor Gonzalo. Doctora Alejandra Félix, desde el punto de vista de la dislipidemia, ¿con qué tratamiento usted trataría, la redundancia, se queda para este paciente? Sí, bueno, gracias, doctora. Yo realmente sí tengo que coincidir en sí. Coincido con el doctor Gonzalo en varias cosas, obviamente porque creo que la alteración principal, o sea, derivada de la dislipidemia, obviamente del
de la diabetes, o sea, son dos patologías que van muy de la mano, englobado todo con el síndrome metabólico. Entonces yo creo, para mí, ya podría ser que se quedara TDF, FTC como un bajo posible, y ver un tercer componente sería principalmente pues doravirina o rilpivirina, o bien un inhibidor de integrasa, podría ser Victegravir o dolutegravir, pero eso ya sería una otra consideración. Según las guías, obviamente evitar pues abacavir, evitar todos los que pudieran condicionar mayor trastornos en los lípidos. Y sin embargo, pues yo creo que va muy en conjunto con el tratamiento de la diabetes, ¿no? Diabetes dislipidemia y las medidas no farmacológicas, junto con su tratamiento con estatinas. Muy bien. Bueno, gracias, doctora. Doctor Cruz, por favor, con respecto al riesgo cardiovascular, que si bien es elevado en este paciente, ¿qué esquemas usted nos propone? Yo mantengo que puede haber varias posibilidades, o sea, realmente un tratamiento específico, como decir un antibiótico, no sería el adecuado. Hay varias opciones para este paciente. Recordar, uno, que pues el tratamiento debe ser integral, no solo es mantener una carga viral indetectable, que sí es un factor que ayuda a los pacientes, pero no es el único. Hay factores modificables, no modificables, la conducta que tiene el paciente, factores de riesgo que tendríamos que corregir. Yo preferiría continuar con un régimen de una sola tableta si es que se pudiese. Agregar otro régimen o 2 tabletas sería apoyar que el paciente tal vez se incomode por tomar más tabletas y que descontinúe el tratamiento. Es un paciente que por lo que se ve no lleva dieta, no tiene unos buenos hábitos y que todavía utiliza algún tipo de sustancias como tabaco que pueden perjudicar. También coincido, evitar algunas cosas que tengan como abacavir no sería lo indicado, y evitar también los inhibidores de proteasa, que no preferiríamos en este paciente por el perfil de lípidos, pero también coincido que pudiésemos tener los dos esquemas, que pudiésemos irnos por un lado en el que podríamos persistir con el esquema de análogo no nucleósido, que podría ser doravirina y podría ser ripilvirina. Son estudios, e incluso hay algunos estudios en los que se ha comparado tanto el cambio de un régimen de efavirenz junto con doravirina a un régimen con efavirenz y ripilvirina, y no ha mostrado inferioridad e incluso mejoría en lo que es la cantidad o el perfil lipídico en estos pacientes. También se asocia que tiene menos efectos neuropsiquiátricos, eso también sería algo bueno de doravirina y ripilvirina, y que pudiésemos darle ventaja continuando con el esquema de los no nucleósidos. Pero también está la otra opción, que podría ser el esquema de inhibidores de integrasa. De los inhibidores de integrasa, pues bueno, hay algunos fármacos que pueden contener Victegravir, que está asociado junto con TAF y FTC, que podrían ayudar a los pacientes a tener un perfil óseo, un perfil renal mejor. Obviamente perderíamos ese beneficio de TDF acerca del perfil de lípidos, podríamos corregirlo tal vez con algunos hipolipemiantes, pero pues me da la ventaja de que es un régimen de una sola tableta, es un fármaco que pues es novedoso, es un fármaco con una tableta más pequeña comparado con los demás y que pues bueno, tiene una barrera genética muy amplia. Otro pues podría ser, no lo quito, y podría también ser dolutegravir. Dolutegravir es, el problema que tiene es acerca del peso, algunas manifestaciones psiquiátricas, pero si pensara tal vez en un paciente que pudiese cambiar el backbone, pudiese ser un TAF, FTC y agregar tal vez dolutegravir, ese podría ser uno, que tampoco lo quito, es un fármaco que es de amplia barrera genética y obviamente modificando todos los factores que tiene este paciente. El otro es saber si puedo cambiar el backbone, esa sería otra, por ejemplo, TAF, FTC, e incluso si no tuviese algo más en el centro en donde estoy, por ejemplo, no tengo Victegravir, no tengo dolutegravir, hizo tal vez algún efecto adverso a los no nucleósidos, incluso hasta raltegravir pudiese utilizarse. La desventaja es que vamos a incrementar el número de tabletas y obviamente la barrera genética comparada con dolu y con lo que es Victegravir, pues no sería la ideal. El Victegravir Covicistat fuera por el Covicistat porque nos va a tener interacciones medicamentosas. Ahora, podemos tener incluso también un fármaco que pudiese contemplar los dos, que pudiese contemplar a un inhibidor de integrasa junto con un análogo no nucleósido, que por ejemplo podría ser dolutegravir ripilvirina, que es Juluca, y que no hay muchos estudios, los estudios tal vez el estudio SWORD es el que más ha mostrado impacto,
pero que también pinta para ser algo interesante. Vuelve a ser un paciente que va a utilizar un régimen de una tableta, va a ser 2 fármacos en lugar de 3 fármacos, uno que es de una amplia barrera genética, otro que me ofrece el perfil de los nuevos no nucleósidos con un perfil lipídico adecuado. Entonces tendría que nada más valorar el tratamiento de diabetes, si se van a utilizar hipoglucemiantes, si se va a utilizar insulina, y también de eso dependería las interacciones medicamentosas que yo pudiese tener, ¿no? Sobre todo para ver el riesgo cardiovascular y sobre todo infarto agudo de miocardio. Claro, muchas gracias, doctor Cruz. Bueno, pues desde mi punto de vista, que es el nefrológico, igualmente yo considero que una de las mejores alternativas pudiera ser conservar el backbone, que sería TDF-FTC, asociado a doravirina, en este caso, que tiene una buena perdón, ya me trabé, es bien tolerado, y también pudiera ser la otra opción Victegravir. Si bien se ha asociado a aumento de peso, también es cierto que, como dijo el doctor Gonzalo, estas evidencias son generalmente en mujeres, y bueno, el tratamiento multidisciplinario del paciente, sobre todo de la obesidad mórbida, creo que pudiera ser parte de este tratamiento. Y tampoco descarto ribavirin TDF-FTC, y pues tal vez en un futuro cambiar por TAF cuando se haya controlado de una mejor manera el perfil lipídico. Eso es todo. Bueno, pues para concluir, como equipo, determinamos que tenemos escasez de algunos datos que nos gustaría saber para poder llegar a una mejor conclusión terapéutica de este paciente. Sobre todo que nos hacen falta ciertos datos, por ejemplo, el perfil hepático completo del paciente, conocer si tiene comorbilidades infecciosas como son tuberculosis, hepatitis virales, y también que no se cuenta con un perfil de resistencia para ver qué tipo de terapia es candidato a este paciente. Por otro lado, la mayoría de nosotros nos inclinamos por conservar el backbone, por incluir terapias asociadas a doravirina o rilpivirina, sin olvidarnos de dolutegravir. Todo esto, pues, contando ya con el perfil completo del paciente, con el protocolo completo de estudio para poder determinarlo. Es por eso que pues podemos concluir estos 3 esquemas, que es doravirina TDF-FTC o doravirina TAF-FTC, rilpivirina TAF-FTC o rilpivirina TDF-FTC, o también un esquema de integrasa que también no se descarta por completo y que pues actualmente es el que tenemos a la mano y que es el que tenemos más experiencia en tratar a los pacientes. Eso sería todo y pues gracias. Bueno, pues nuestras conclusiones como equipo 1 fueron que para poder especificar mejor nuestro esquema de tratamiento antirretroviral, nos gustaría completar el protocolo del paciente conociendo las pruebas de función hepática completas, conociendo si el paciente presenta comorbilidades como coinfecciones, ya sea hepatitis B, C, tuberculosis, o si presenta o tiene algún perfil de resistencia antirretroviral para poder ajustar mejor el tratamiento. También nos gustaría conocer más acerca de sus antecedentes personales, como si tiene o es usuario de drogas intravenosas o si tiene conductas de riesgo. Si bien es cierto que nosotros nos orientamos más hacia conservar el backbone con TDF-FTC, también nos orientamos más a conservar un esquema incluyendo a los inhibidores de la transcriptasa no análogos de nucleósidos como doravirina y ribavirina, sobre todo por su perfil lipídico, sus menores interacciones y poder ajustarse a la función renal del paciente. Por otro lado, no descartamos, por supuesto, la utilidad de Victegravir, dolutegravir o raltegravir, definiendo el esquema de tratamiento integral
para la terapia de diabetes tipo 2, la insulinoterapia, y bueno, evidentemente la ventaja que tenemos con Biktarvy es la monoterapia que nos ofrece. Por otro lado, también no descartamos el hacer el switch de TDF a TAF por el perfil de seguridad que nos ofrece acerca de la función renal. Y pues eso es todo. Gracias.